Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Islas Ramírez y hoy yo voy a exponer la NIA 450, que es de la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de una auditoría. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de los errores identificados en la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Esta NIA 450 tiene relación con la NIA 700. La NIA 700, que es de la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor al formarse una opinión sobre los estados financieros, de concluir sobre si han alcanzado una seguridad razonable de los estados financieros en su conjunto, están libres de incorrección material. Eh, Como primera instancia, la NIA 700 indica cómo debe de formarse la opinión del auditor. Como segundo, para emitir una opinión, el auditor debe saber si los estados financieros están libres de incorrecciones materiales, y la evaluación de estos errores proviene de esta NIA 450. Y también esta NIA 450 se relaciona con la NIA 320, que la NIA 320 es de la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de una auditoría. Esta NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa adecuadamente en la planificación y ejecución de la auditoría de los estados financieros. Eh, Esta, más que nada, en su conjunto, la NIA 450 y la NIA 320, es para decidir si los errores acumulados se acercan al límite y determinar si hay un error o no, o si hay un error eh, y si es o no es material. Y para también evaluar los errores no corregidos que afectan la opinión. Como segundo, tenemos el objetivo del auditor. El objetivo del auditor es evaluar cómo estas incorrecciones identificadas afectan al desarrollo de la empresa en- al realizarse una auditoría, y también qué impacto tienen estas incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Como tercer punto tenemos las definiciones. En esta NIA solo tenemos dos definiciones, una que es incorrección y otra que es incorrecciones no corregidas. Incorrección es la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información relevada respecto a una partida incluida en los estados financieros y en la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requeridas respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información contable. Estas incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. Básicamente, una incorrección es cualquier diferencia que hay entre los estados financieros y lo que debería demostrar según el marco contable aplicable. Como segundo definición tenemos incorrecciones no corregidas. Estas son incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de una auditoría y que no han sido corregidas. Básicamente son los errores ya detectados anteriormente, eh, y que la dirección ha decidido no cambiar, no ajustar, y por eso son incorrecciones no corregidas. Como cuarto punto tenemos los requerimientos. En esta NIA tenemos 6 requerimientos. El primero es la
Acumulación de errores identificados, que es básicamente que el auditor acumulará todas las incorrecciones identificadas durante cuando hace la auditoría, excepto las que sean claramente insignificantes. Como segundo, tenemos la consideración de las incorrecciones identificadas a medida que la auditoría avanza. En este punto, el auditor determinará si es necesario revisar la estrategia global y el plan de auditoría cuando, como primera instancia, eh, los errores encontrados sugieren que pueden existir otros errores, o cuando la suma de estos errores se acerca al nivel de materialidad establecido en la NIA 320. Y si la dirección revisa ciertos rubros y corrige errores, el auditor debe aplicar procedimientos adicionales para confirmar que realmente se corrigieron. Y como tercer requerimiento tenemos la comunicación y corrección de las incorrecciones. El auditor comunicará oportunamente y al nivel adecuado de la dirección todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. Básicamente en este punto el auditor debe de comunicar con su ética todas las incorrecciones eh, identificadas a la dirección y a solicitar su corrección. Y si la dirección se niega a corregir estos errores o estas incorrecciones eh, identificadas, el auditor debe reconocer las razones y considerarlas al evaluar los estados financieros. Como cuarto requerimiento tenemos la evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Aquí es cuando antes de evaluar el efecto de estas incorrecciones eh, identificadas no corregidas, el auditor tendrá que volver a valorar la importancia relativa determinada de acuerdo a la NIA 320, ya antes mencionada, para confirmar si sigue siendo adecuada en el contexto de los estados financieros y, consiguiente, el auditor evaluará si los errores no corregidos son materiales, considerando como primer punto su naturaleza, tamaño y circunstancia, y como segundo punto su impacto acumulado, incluyendo los errores de años anteriores. Y consiguiente a esto, el auditor debe informar al gobierno sobre estos errores no corregidos y su opinión. Básicamente, las circunstancias en las que surgieron y incluyendo su efecto también en periodos anteriores. Como requerimiento número 5 tenemos las manifestaciones escritas, que es básicamente cuando el auditor solicita a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad de manera escrita los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales individualmente o de forma conjunta para los estados financieros en su conjunto. Un resumen de dichas partidas se incluirá en la manifestación escrita o se adjuntará a ella. Y como último requerimiento tenemos el auditor incluirá en la documentación de la auditoría los errores acumulados, cuáles se corrigieron, cuáles no se corrigieron y su conclusión sobre la materialidad de de estas incorrecciones no corregidas, si son materiales
individualmente o de forma agregada, y la base de dicha conclusión. Y pues esto es todo sobre la NIA 450. Muchas gracias por su atención.